Propone para la misma. Por indicaciones del diputado presente, doy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número 14, correspondiente al periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Tercero, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 13, celebrada el día 13 de junio del año 2013. Cuarto, síntesis de comunicaciones. Quinto, asuntos generales. Sexto, convocatoria de la próxima sesión ordinaria. Séptimo, clausura. Colima, 18 de junio de 2013. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García. Presente. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar Baldovino Sanguiano. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Presente. Diputado Orlando Lino Castellanos. Presente. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Presente. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Presente. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Ginaraceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Esteban Meneses Torres. Ciudadano presidente, informa usted que estamos presentes 25 diputadas y diputados que integramos esta asamblea. Gracias, diputada. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados, y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria e instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 14 horas de este día 18 de junio del año 2013, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden ocupar sus lugares. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 13, celebrada el día 13 de junio del presente año. Diputado presente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera y 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta
y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presente, se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta en referencia. Por instrucciones del diputado presente, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicación que les fue distribuida previamente. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado o diputada que desee hacerlo. Asuntos generales. Ok. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez García. No, y ella. Yuleni también. Donaldo, ¿no? Sí. Se le concede el uso de la voz a la diputada Yuleni Cortés. Compañero, Si me deja hablar, compañero, usted siempre habla. Siempre habla, compañero. es show, yo sé. Con su permiso, diputado presidente. Mesa directiva del H Congreso del Estado de Colima, mis compañeros y compañeras legisladoras, medios de comunicación y público que nos acompaña. La diputada Yuleni Ulen Cortés León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 57ª Legislatura del Periodo Constitucional 2012-2015 del Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide la Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. El presente documento tiene como finalidad dar a conocer una propuesta legislativa que regule la operación y las relaciones de derecho que se generan en relación con los establecimientos dedicados a prestar el servicio de estacionamiento para vehículos, una materia insuficientemente tratada en el marco normativo de nuestra entidad. Las actividades de la vida cotidiana
de una gran porción de los ciudadanos colimenses hoy en día conllevan una necesidad de emplear un automóvil, motocicleta o bicicleta que como medio de transporte, lo cual a su vez implica que una importante cantidad de vehículos requiere de espacios físicos para permanecer estacionados y es de interés público el regular la manera en que estos espacios se utilizarán, ya que se ven involucrados los derechos de propiedad de miles de ciudadanos. Los estacionamientos se encuentran distribuidos en y alrededor de todos los sitios públicos que los habitantes del Estado frecuentan, tales como cines, centros comerciales, plazas públicas, oficinas de gobierno, tiendas de autoservicio, terminales de transporte, ya sea como parte de la infraestructura de los mismos o en la forma de locales especiales para brindar el servicio de estacionamiento a cabo de un pago en dinero. Por lo general, la expectativa de una persona que se estaciona su vehículo en un espacio determinado es la que su propiedad será respetada y estará segura durante el tiempo que se mantenga inmóvil en el punto donde lo ha dejado, contando con una especie de acuerdo implícito en el sentido de que el resto de los individuos se conducirán con respeto por la propiedad ajena. Sin embargo, la realidad nos demuestra que en toda sociedad existen las transgresiones a los derechos patrimoniales de las personas. Además, claro está, de los accidentes y los daños culposos a que se ven expuestas las propiedades de todos los ciudadanos, sobre todo tratándose de espacios de acceso público. Actualmente en el Estado de Colima, los dueños o quienes manejan los espacios de estacionamiento público no están sometidos a un régimen de responsabilidades que les obliga a reparar los daños o menoscabos que sufran los vehículos estacionados en caso de accidentes o robos perpetrados contra los mismos, mientras estos se encuentran bajo su custodia. Una razón más por la que resulta primordial e incluso urgente crear un régimen para estacionamientos es la atención a las necesidades especiales de las personas que presentan alguna discapacidad o de los adultos mayores, quienes constituyen grupos vulnerables de la sociedad, a menudo ignorados o marginados en una gran cantidad de servicios públicos, como lo es en el servicio de estacionamiento, tema al que nos estamos refiriendo en la presente iniciativa. Adicionalmente, y también debido a la ausencia de regulación, surge el problema, particularmente en los estacionamientos donde se cobran cuotas o tarifas del uso incorrecto del espacio, es decir, los propietarios disponen para los cajones de estacionamiento una medida menor a la adecuada, con el fin de poder crear más cajones y albergar más automóviles para poder obtener mayor lucro. En razón de lo anterior, esta iniciativa firmada por una servidora contiene una serie de elementos dirigidos a responder a las insuficientes normativas que hemos observado en lo concernientes a los estacionamientos de vehículos. Como punto principal, se busca lograr que los propietarios o administradores de estacionamientos públicos respondan en la medida de lo razonable por las pérdidas materiales que sufran los usuarios del servicio prestado. Esto se traduce en reparar los daños originados por cualquier causa, a excepción de los provocados por otros usuarios en el establecimiento, ya que por estos últimos responderían dichos usuarios. De manera similar, se especifican las obligaciones que tendrán los usuarios de los servicios de estacionamiento en una relación recíproca con respecto a los prestadores de tal servicio. Consecuentemente, existe un apartado de sanciones que tiene como finalidad dar mayor certeza al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el cuerpo de la ley. Asimismo, se prevé la obligación de los ayuntamientos de promover que los prestadores de este servicio implementen infraestructura o medidas favorables para personas con discapacidad o adultos mayores y se dispone la fijación de requerimientos mínimos de construcción y equipamiento de los establecimientos. Como dato relevante, también se prevé la participación de los responsables de prestar el servicio en cuestión en la aprehensión de los sujetos que cometan delitos contra la propiedad de los usuarios dentro de su establecimiento, mientras los vehículos se mantienen bajo su cuidado. Ello será posible cuando la flagrancia, de conformidad con el Código Penal para nuestro Estado, se actualicen todos sus elementos. A fin de reforzar la protección al patrimonio de los usuarios del servicio de estacionamiento, se pretende obligar a los dueños de estos lugares a contratar una póliza de seguro que cubra los daños a los que están expuestos los vehículos dejados a su custodia, así como a colocar los señalamientos pertinentes que informen esta circunstancia a los usuarios para que estos estén conscientes de sus derechos. En adición a lo previamente señalado, será menester expresar en la legislación las características mínimas con las que habrán de contar los inmuebles que se destinen al servicio de estacionamiento público de paga, para poder dar uniformidad y regularidad al mismo y para facilitar el acotamiento de lo previsto en la ley. Finalmente,
Es de mucha relevancia expresar que esta iniciativa de ley de estacionamientos públicos para el Estado de Colima viene a proteger los derechos de propiedad de los poseedores y propietarios de vehículos, cuando estos son depositados o estacionados en lugares dedicados a tal fin, buscando así que ante cualquier eventualidad de daño, accidente, robo, comprobado que se dé dentro de los espacios especializados como estacionamiento, se repare el daño ocasionado. Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, la cual solicito, diputado presidente, se incluya de manera íntegra en el diario de los debates. Artículo único. Se expide la Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Atentamente, Colimacol, 18 de junio. Diputada Yuleni Cortés, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La presente iniciativa de ley consta de 9 capítulos que comprenden 60 artículos y 1 transitorio. Los 9 capítulos que conforman esta ley se denomina en su capítulo primero las disposiciones generales, capítulo segundo, autoridades competentes, capítulo tercero de las licencias y permisos, capítulo cuarto del funcionamiento de los estacionamientos públicos de paga, el capítulo quinto de las pensiones para vehículos, del capítulo sexto de las tarifas, del capítulo séptimo de las inspecciones, capítulo octavo de las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, capítulo noveno del recurso de inconformidad. Y esta ley tiene por objeto regular, como ya lo manifesté, los estacionamientos públicos de paga y salvaguardar los vehículos, pero también las personas que se acerquen a solicitar este servicio. Compañeros, tuve de manera cercana uno de mis colaboradores, con su esposa embarazada, se acerca a uno de los estacionamientos públicos conocidos aquí en el municipio de Colima. Se acercan, al llegar a su vehículo, unas personas avientan a su hijo y la señora se molesta y se expresa de esa manera. Una de estas personas saca un arma, se la pone en la cabeza y pues la amenaza viene, ¿no? La insistencia del acompañante de este señor de que la mate porque pues había de alguna manera manifestado inconforme porque le habían agredido a su hijo. Cuando de alguna manera estas personas se retiran, mi colaborador se acerca con el persona de la caseta del estacionamiento donde habían pagado y les dice, oye, háblale a la policía, nos acaba de pasar esto, ¿qué no viste? Y le dice la persona encargada, mira, yo no quiero problemas, así es que por favor págame la cuota del estacionamiento y retírate de aquí. Esto pasa en los estacionamientos públicos también, la inseguridad está llegando ahí, por eso el que haya una ley que los regule y que pueda salvaguardar sí los vehículos, pero también a las personas que por lo menos en ese momento se encuentren ahí dentro. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias, compañero. Gracias, diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría, la turne a la comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz el diputado Donaldo Zúñiga. Con su permiso, diputado presidente, a la mesa directiva, a mis compañeros de esta asamblea también, muy buenas tardes a todo el público asistente. El día de hoy vengo a hacer uso de esta tribuna para solicitar la inmediata intervención de todos mis compañeros diputados en un caso que ha conmovido a gran parte de nuestro Colima y que hemos venido nosotros señalando en reiteradas ocasiones la necesidad de que continúen aplicándose los exámenes de control y confianza para cumplir conforme a la ley la depuración en los cuerpos policíacos, aquellos elementos que de veras, de acuerdo a medidas bien aplicadas, reglamentadas, no se les requiera en las corporaciones policíacas por posibles vínculos con la delincuencia organizada, por cualquier otra cosa menos únicamente porque un polígrafo les diga que no son confiables. Y digo esto
y me voy a permitir dar lectura puntual a una columna periodística de un colega, de un servidor, que se le facilita precisamente porque tiene que ver con el tema de estos exámenes de control y confianza que hemos dicho deben de seguirse haciendo, pero debe mejorarse la estructura de los mismos, que no sea únicamente la palabra de un funcionario superior el que de un plumazo borre el currículum, el prestigio de un elemento policiaco, de un servidor público que está en algún departamento de las áreas de seguridad, porque se pierde todo. Después de que les dicen no eres confiable, se les cierran todas las puertas y pueden desencadenar tragedias, como es el caso que a continuación daré lectura puntual, repito, a esta columna periodística que cita la situación que acontece allá afuera. En un análisis político, mi compañero Abel González Sánchez, periodista, gente que conoce, analista de estos temas, escribe: por despido del gobierno se suicidó. Y cita textualmente lo siguiente: fue muy lamentable la tragedia desencadenada por el despido del gobierno del estado al exempleado Ramón Pérez Bejarano, con 19 años de servicio público, lo que le provocó una gradual depresión psicológica al verse frustrado por no encontrar otro empleo fijo para sostener los estudios profesionales de sus dos hijas. Tomando la peor decisión, la de suicidarse, la semana pasada, esto se publicó el martes 11 de junio, continúo con la cita textual. Sus hijas, huérfanas de madre hace 5 años y ahora de su padre también, el pasado 5 de junio le habían acondicionado la habitación a su papá por motivo de su cumpleaños, con mensajes de felicitación para reanimarlo, ya que lo vieron muy deprimido por su infructuosa lucha para recuperar su trabajo, ya que le cerraron las puertas gubernamentales al intentarlo varias veces. Al final, acudió a la instancia legal particular sin solución alguna, por lo que decidió mejor quitarse la vida. Ramón Pérez ingresó como servidor público a los 23 años de edad y escogió su cumpleaños como el día de su muerte. Cumplía 42 años de edad, es decir, la mitad de su vida la ocupó en su empleo en el gobierno, pues logró 19 años de antigüedad. Su trabajo lo sostenía a base de esfuerzo y dedicación, no por recomendación ni por influencias, por ser de familia humilde. Acumuló diplomas y reconocimientos que le dieron y que tienen guardados hoy sus familiares. Inclusive las autoridades le habían asegurado aumentar sus sueldos si estudiaba el bachillerato, que lo terminó hace poco más de un año para mejorar, pero de nada le sirvió. Pero ¿saben ustedes que me escuchan? ¿Quién fue el culpable de su despido? Fue el famoso aparatito llamado polígrafo, el detector de mentiras, que les aplican a quienes laboran en diferentes áreas de la policía, en los diferentes niveles, que aunque no está científicamente comprobado para medir el grado de confianza de los elementos policíacos, ni normado legalmente, lo usan aquí y en todo el país por razones de control interno por diferentes motivos. Pero lo arbitrario es que a los que no lo pasan, solo les dicen verbalmente que lo reprobaron sin registro documental, dejándolos en pleno estado de indefensión, pues era incongruente que si había sido distinguido constantemente como el policía del mes, inclusive del año, y estudiaba su bachillerato, innegablemente era porque quería salir adelante, quería superarse. ¿Cuál será la garantía y seguridad laboral de los policías que no pueden tampoco reubicarlos? Desde hace muchos años, en diferentes países, cuando los gobiernos despiden a los trabajadores, como ocurre en el estado y en el país, se les informa hasta con 1 año de anticipación para que vayan buscando alternativas laborales, además de que les asignan psicólogos gratuitos para las familias del empleado dado de baja. Pero aquí se les avisa el mismo día de golpe y porrazo,
y en lugar de darles asesoría mental, les dan una mentada, cita textualmente quien escribe esta columna, como las que ofrece mi amigo José Ángel Brambila en La Villa. Volviendo al tema, el despido laboral inesperado que sufrió Ramón Pérez le trajo consigo una serie de emociones psicológicas negativas que se agravaron porque le cerraron todas las puertas para continuar sosteniendo a sus dos hijas en sus estudios, en las carreras profesionales. Una joven está en la UPN Colima y la otra señorita en la Universidad Multitécnica Profesional, lo que le generó una desesperación a su conflicto económico familiar por su cese laboral y decidió quitarse la vida. Debemos de reconocer que el gobierno del Estado no ha sido, en algunos casos, indiferente a estos problemas sociales y especialmente de familias que han caído en desgracia, como es el caso, sobre todo el DIF estatal, que ha tendido la mano a miles de personas con problemas similares. Así se ha observado con la inmediata intervención de la señora Almadelia Arriola, y dice textualmente también la columna, ojalá se analice este caso. La tragedia ocurrió en la colonia La Albarrada de esta capital, pues recordemos también cuando falleció el exgobernador del estado, Gustavo Alberto Vázquez Montes, inmediatamente todos los diputados locales de los partidos políticos aquí representados hicieron reunión extraordinaria en el Congreso local, aprobando al margen de la Constitución hasta partidas especiales en apoyo económico a sus familiares para continuar estudiando. Aunque no es el caso similar, sino peor porque quedaron huérfanas de madre y padre, y su dolor familiar es el mismo. Ellas no necesitan de tantos recursos, ahora solo de asesoría profesional de un psicólogo y de becas también para terminar sus estudios profesionales antes de que los abandonen. Y si hay sensibilidad gubernamental, sería necesario que les pague el gobierno la indemnización correspondiente en términos de ley por sus 19 años de antigüedad laboral, ya que su padre no recibió ni un peso. Esto quizás debido al conflicto legal que se generó sin solución alguna. Cabe aquí señalar y hacer una reflexión. ¿Por qué si los empleados y los empleos gubernamentales son pocos, continúan cobrando en varias dependencias muchos exfuncionarios, ahora comisionados, recontratados, jubilados y hasta nuevamente embestidos de delegados federales, sin estudio alguno, que poco hacen en beneficio de la población? Hay antecedentes de muchos años en donde familiares de políticos y líderes sindicales se acostumbraron a cobrar hasta 3 sueldos en el mes sin trabajar uno solo. Sería conveniente empezar a despedir primero a estos flojos y ahorrar más recursos en otras áreas. Termina la cita textual que hago de mi compañero Abel González Sánchez, quien tiene contacto directo con esta familia. Yo le pido a los diputados locales que se encuentran aquí presentes que no seamos indiferentes a esta y a otras desgracias. Repito, los exámenes de control y confianza deben seguir generando depuración a las corporaciones policíacas, pero de ninguna manera dañando la imagen, dañando la carrera, dañando el prestigio de muchos policías que inocentemente han sido víctimas de los malos manejos de esos exámenes de control y confianza. Ojalá que podamos elevar la voz nosotros como representantes, que podamos hacer suma de esfuerzos sin colores, sin intereses políticos en favor de esta y otras familias. Que a nuestro presidente de la Comisión de Seguridad Pública, aquí representado también, pueda enfocarse inmediatamente a atender este y otros problemas de muchos policías que han corrido la suerte similar. Yo nada más quiero recordar que hace algunos meses también una joven policía se suicidó en los baños de la Secretaría de Seguridad Pública y poco se dijo también sobre ese caso, que huele a que venía de algo similar también, a una presión por parte del famoso polígrafo que no la acreditó como persona apta para portar arma, como persona apta para brindarnos seguridad pública. Urge, compañeros, que pongamos sobre la mesa este tema, que le entremos de lleno también
a pedirle a la Federación el que se mejore la operación, la aplicación de estos exámenes de control y confianza, que en muchos de los casos le están quitando la posibilidad a muchos ciudadanos que necesitan trabajo de ejercer una acción, de ejercer un puesto en alguna otra área sin ser señalados por la sociedad porque no son de confianza. Ojalá que mueva conciencias, ojalá que estas jovencitas que quedaron al desamparo reciban pronto también el apoyo del gobierno estatal, como se ha hecho en algunos otros casos con gente del poder, con gente que tiene cargos públicos, con gente que tuvo la dicha de nacer también en la opulencia o rodeado de gente poderosa. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. En el uso de la voz, el diputado Francisco Rodríguez García. A ver, permite, diputado Francisco. Tiene el uso de la voz el diputado Noé Pinto de los Santos. Sí, pues, hombre. Yo lo hubiera dejado así. Gracias, muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, los secretarios. Y efectivamente, hago uso de la tribuna, que lo íbamos a hacer en asuntos generales, pero qué bueno que ya nuestro amigo, el diputado Donaldo, hace mención, alusión a la cuestión que están padeciendo no nada más elementos de seguridad pública del Estado, sino todos los ayuntamientos, y que en ese sentido, en días pasados, su servidor, presentamos una iniciativa de acuerdo con exhorto de manera respetuosa, y que les reconozco y les agradezco que ustedes, las diputadas y los diputados, tuvieron a bien aprobar de manera unánime. Decir que en ese sentido planteamos algunos asuntos en donde pedíamos primeramente la reinstalación o reubicación de aquellos elementos que lamentable o desgraciadamente a través de los diferentes exámenes que les practican y que le hemos conocido, nos los han mencionado, como es el examen de control y confianza, y que se deriva en ciertos mecanismos o procedimientos para llegar a la culminación de que esta persona, el elemento de seguridad pública, no es confiable para la institución y que tampoco es confiable para la ciudadanía. En ese sentido, comentarles que también lo dijimos, que no se despidiera a ningún elemento de seguridad pública sin que antes haya sido indemnizado o se haya sido liquidado cuando se dé esta circunstancia. Y decirles que es un tema en el cual hemos tenido pleno acercamiento con los elementos de seguridad pública y que triste y lamentablemente la situación de lo que trajo aquí a la tribuna mi amigo el diputado Donaldo, que ha de ser el único caso que tiene conocimiento, decirle a mi amigo diputado que hemos tenido mucho acercamiento y mucho tacto para manejar esta cuestión ahí en la PEP y en los ayuntamientos. Y un ejemplo, nada más por mencionarlo, en el caso de Tecomán, hay 3 elementos que ya se van a reubicar. Platicamos con el alcalde de ahí y vamos a hacer lo propio con aquellos alcaldes también, y qué bueno que lo mencionó aquí, que hay que dejar a un lado los colores para beneficiar a esas personas que han estado durante 2, 5, 10 o 28 años de servicio, apostándole a resguardar la seguridad de todos los colimenses y en el caso especial de los ayuntamientos, dependiendo del municipio en el cual estén incorporados como tal. Decir que el tema del polígrafo ya lo traemos tratado en el seno de la Comisión de Seguridad Pública, en donde me acompaña el diputado Óscar Valdovinos y también el diputado Mariano Trillo, y que hemos discutido este tema.
nos hemos reunido y que también nosotros estamos en desacuerdo con la aplicación de este método para que al final de cuentas se determine cuál o quién de los elementos no aprueban los exámenes de control y confianza. Pero también decir que su servidor tuvo un acercamiento con el gobernador del estado, el licenciado Mario Anguiano Moreno, en donde le planteaba la posibilidad de que esa situación se llevara al seno de la CONAGO. Y mencionar que el gobernador, palabras textuales, me dice: diputado Noé Pinto, ese asunto, todos los gobernadores que participamos en la CONAGO, se lo manifestamos al presidente de la República de aquel entonces, Felipe Calderón Hinojosa, para que, de ser posible, no fuera una determinante para que los elementos de seguridad pública de todo el país y de los estados a los que ellos representan, porque era principalmente donde sienten ellos la necesidad de que sean respaldados, y que en aquel entonces no encontraron eco, y que en la actualidad es un tema que traen todos los gobernadores con el presidente de la República actual, el licenciado Enrique Peña Nieto. Y decirles que se está analizando, ya se pasó a la Comisión de Seguridad Pública de la CONAGO, y que se está analizando también con el secretario de Gobernación, para que, si es factible o viable, ese instrumento limitante para todos los elementos de seguridad pública, hacerlo a un lado, y que nuestros amigos, los elementos de seguridad pública, no estén padeciendo tal circunstancia o tal situación. Es por ello que subo a esta tribuna, y también lo manifestaba, si me permiten, y espero como siempre la aprobación a este tema, porque ya lo traíamos, este tema de eliminar el polígrafo, y con el permiso de las diputadas y los diputados y de la mesa directiva, me voy a dar a la tarea de presentar esa iniciativa, que la vamos a mandar al Senado de la República y al Congreso de la Unión como iniciativa propia de la Comisión de Seguridad Pública, pero que sea iniciativa también de esta legislatura que hoy tenemos la honrosa representación. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva. Los suscritos diputados, el de La Voz, Noé Pinto de los Santos, Óscar Balubino Sanguiano y Mariano Trillo Quirós, así como los demás compañeros integrantes del grupo parlamentario del PRI de Nueva Alianza, y espero que en esta iniciativa nos sumemos todos, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción primera del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción primera, y 83, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea la iniciativa de acuerdo que contiene el proyecto de decreto relativo a reformar la fracción tercera del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Mediante decreto expedido por el Congreso de la Unión y respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero del año 2009, inició la vigencia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entre otros objetivos regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados y el Distrito Federal, así como los municipios en esta materia. Entre los principales fines específicos que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con las bases establecidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, se encuentra el de regular los procedimientos de selección,
ingreso, formación, actualización, así como capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública. Entendiéndose por estas las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la propia seguridad pública a nivel federal, local y municipal. De esta manera, y con el sustento constitucional, cada uno de los órdenes de gobierno dentro de su esfera competencial realiza acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública, particularmente en lo relativo a los procedimientos de selección de ingreso y permanencia de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública. La Federación se ha planteado metas y objetivos muy claros con fechas precisas, lo que ha motivado a los estados y a los municipios a realizar el mayor de sus esfuerzos para cumplir con esos lineamientos impuestos. Cabe decirlo, condicionan a la entrega de recursos federales presupuestados para el rubro de la seguridad pública. En este sentido, el gobierno federal y el gobierno del estado han destacado por su importante avance en el cumplimiento de la aplicación de los exámenes de control y confianza para cumplir lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No obstante ello, se han sufrido importantes bajas de elementos policiales por la aplicación de dichos exámenes. La labor que realizan las autoridades para la depuración de las instituciones de seguridad pública es una acción que debe ser permanente y debe respaldarse por su importancia. Sin embargo, no todos los métodos y técnicas que se utilizan en la aplicación de los exámenes de control y confianza son los correctos. Mucho menos arrojan los resultados objetivos que les permitan a las autoridades tomar las decisiones acertadas al momento de dar de baja a un elemento de alguna institución de seguridad pública. En el caso concreto, nos referimos a la utilización de la prueba polígrafa o polígrafo, como comúnmente se le conoce. Este método tecnológico no arroja resultados objetivos sobre la veracidad de la información que rinde la persona sometida a su examen, porque lo que realmente mide el polígrafo es la fluctuación de ciertas variables vitales frente a ciertos estímulos, plasmándolas sobre un papel continuo, que interpretadas por un especialista y basándose en la reacción del sujeto, determinará si está diciendo la verdad o el sujeto miente. No obstante ello, debemos precisar, en primer término, que el polígrafo mide la respiración, la presión sanguínea o pulsaciones por minuto y la resistencia galvánica de la piel. Este último que se refiere simplemente a la sudoración de la piel. Basándose en las fluctuaciones de estas variables, un especialista determinará si ha habido engaño por parte del entrevistado. De todos modos, es importante recalcar que una prueba de polígrafo no es determinante por sí sola, ya que el polígrafo solo determina posibilidades de mentira o verdad. Esto es así porque otras razones pueden producir resultados idénticos al de la mentira, entre ellos el propio estrés producido por enfrentarse a la propia prueba. En estos últimos aspectos debemos ser enfáticos. La prueba polígrafa solo determina posibilidades, es decir, no es objetivo su resultado, solo emite probabilidades. Además, existen diferentes factores que pueden producir informes adversos al entrevistado, como es el estrés, y por sentir estrés cuando te avisan de que de manera obligatoria te van a aplicar un examen subjetivo que no mide tu desempeño profesional, sino algunos aspectos corporales. Te citan a temprana hora y no te atienden hasta muy tarde, sin tener la posibilidad de probar alimento, y después de todo, te dicen que de ello depende el ingreso o permanencia en tu trabajo, es decir, el sostenimiento propio y de su familia, además de no ser la mejor de las cartas de recomendación para cualquier otro empleo. Luego entonces
¿Cómo no se va a estresar la persona objeto de la prueba? Consecuentemente, ¿cómo no arrojar información errónea? Por todas estas y muchas otras razones, el polígrafo no es una prueba objetiva, certera, segura, que permita obtener resultados confiables. Entonces, ¿por qué utilizar estos métodos para depurar las instituciones de seguridad pública y afectar a personas con la separación de su empleo? Por cuanto si el polígrafo tiene como objetivo primordial determinar a través del registro de variaciones emocionales como la presión arterial, el ritmo cardíaco, el respiratorio y la resistencia eléctrica de la piel o reflejo psicogalvánico causado por el estado de emotividad provocada si la persona presenta reacciones fisiológicas indicativas de engaño. Es claro que su diagnóstico de manera subjetiva se refiere a la credibilidad del interrogado y no a la comprobación de hechos, elementos o circunstancias de la conducta investigada. Por lo anterior, es que se propone eliminar la aplicación de los exámenes de control y confianza al personal de las instituciones de seguridad pública, el uso de la prueba polígrafa en virtud de que sus informes son subjetivos y cuestionados sumamente por la clase científica después de conocer de manera precisa los resultados que se emiten. Con el fin de subsanar la aplicación del polígrafo, se propone que la conformación de un comité multidisciplinario que opere en cada entidad federativa, municipio y federación, el cual debe integrarse por personas especialistas en psicología, trabajo social y personas de prestigio social por su honorabilidad, que puedan entrevistar a cada uno de los elementos sujeto a los exámenes de control y confianza y que de esa manera conjunta emitan un dictamen que permitirá un resultado más objetivo, denominando a dicho estudio como valoración multidisciplinaria. Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto. Primero, la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima acuerda presentar para su remisión al Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue. Iniciativa de acuerdo con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo primero. Se reforma la fracción tercera del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue. Artículo 108 en su fracción tercera. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, polígrafos, socioeconómicos, valoración multidisciplinaria y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Poder Ejecutivo de la Federación, en cumplimiento del presente decreto, contará con un plazo de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor para realizar las modificaciones de sus lineamientos, así como las normas generales y administrativas. Tercero, las legislaturas de las entidades federativas del país contarán con un término de 150 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto y de conformidad con el mismo para modificar su legislación. Cuarto, los ayuntamientos del país contarán con un término de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto y de conformidad con el mismo para modificar la reglamentación correspondiente. Quinto, una vez realizadas las modificaciones ordenadas en los artículos primero, segundo y tercero transitorios de este decreto, la Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con 30 días naturales para la conformación del comité multidisciplinario que habrá de aplicar la valoración multidisciplinaria. Artículo segundo. De ser aprobado este acuerdo por la 57ª legislatura,
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 37, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se remite al Honorable Congreso de la Unión para efectos de que se le dé el trámite legislativo correspondiente. Artículo tercero. De ser aprobado el presente acuerdo, comuníquese lo anterior a las legislaturas de las entidades federativas del país, a efecto de que se sumen a la presente iniciativa de acuerdo. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, los suscritos diputados solicitamos que la presente iniciativa de acuerdo con proyecto de decreto se someta a la discusión y votación al momento de su presentación ante la Asamblea y en caso de aprobación, favor de remitirlo al Honorable Congreso de la Unión. Atentamente, Colima, junio 18 de 2013. El de la voz, diputado Noé Pinto de los Santos, presidente de dicha comisión. Diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano, secretario. Diputado Mariano Trillo Quirós, secretario. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Noé Pinto de los Santos, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Es iniciativa. No, pidió votarla. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el diputado Noé Pinto de los Santos, favor de hacerlo levantando su mano. ¿La votación? ¿Nominal o nomás económica? Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Gracias, diputada. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Noé Pinto de los Santos. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz, el diputado Francisco Rodríguez García. Gracias, compañero presidente. Con el permiso de las compañeras, compañeros diputados, a nombre de la diputada Ignacia Molina Villarreal, de la compañera diputada Yuleni Gulain Cortés León, el compañero diputado Noé Pinto de los Santos, integrantes todos ellos de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, un servidor propone la siguiente punto de acuerdo relativo a citar a sesión de trabajo al ciudadano comisionado presidente de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Colima, doctor José F. Rivas Guzmán, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Que el mes anterior se presentaron ante este pleno una serie de denuncias por desabasto de medicamentos, mismas que las autoridades del sector de salud han intentado resolver. Aunque este es un problema administrativo, lo cierto es también que de alguna manera afecta la calidad del servicio de salud en la entidad.
por lo que los colimenses necesitamos contar con una comisión estatal de arbitraje médico fortalecida en su autonomía y con capacidad de que sus resoluciones sean vinculatorias, y que al otorgarse 100% de autonomía a esta comisión, el Congreso del Estado ya tendría más facultades para la supervisión estatal de las quejas contra el Sistema Estatal de Salud. Que a finales del mes de mayo pasado se celebró en Saltillo, Coahuila, la 22ª sesión del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, cuya temática central fue precisamente la calidad de atención y seguridad del paciente. Las conclusiones de esas sesiones dieron lugar al documento Compromisos por la mejora de la calidad de la atención médica, por lo que consideramos importante conocer el alcance de los mismos para mejorar la calidad del servicio de salud de la entidad. Que el día 3 de junio aparecieron publicadas las opiniones del doctor José Rivas Guzmán, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Colima, en diversos medios de comunicación, donde señala la necesidad de transformar la comisión hacia un organismo autónomo que permita la elección del comisionado presidente por parte del H Congreso del Estado, además de que la comisión presente un informe anual de sus actividades ante el Poder Legislativo. Esto con la finalidad de que aumente la calidad del servicio de salud y la seguridad de los pacientes, y que la misma comisión realice su función de la manera más eficiente. Que es necesario que nos explique el doctor Rivas Guzmán cómo puede ayudar a los diputados del H Congreso del Estado para que la comisión en referencia adquiera dicha autonomía, presente sus informes de labores anuales ante esta soberanía, adquirir un presupuesto propio y que rinda cuentas ante el OSAFIC, ante el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado. Que de acuerdo al artículo 4 de la Ley de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima, dicha comisión es competente de conocer y, en su caso, resolver sobre quejas en contra de actos, hechos u omisiones que se susciten dentro del territorio del Estado entre usuarios y prestadores de servicios. Asimismo, que de acuerdo al artículo 35 de la citada ley, la comisión, cuando tenga conocimiento de que se afecte la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente, podrá proceder de oficio tratándose de medidas generales de salud pública. Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, esta legislatura debe de conocer de manera directa, pronta y de una manera muy precisa los alcances que requiere una reforma a la citada ley, para que sea esta comisión de arbitraje médico dotada de la autonomía suficiente y así todas las quejas en el servicio de salud de la entidad puedan encauzarse de manera adecuada y puedan tener una resolución pronta y expedita. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Artículo único. Se acuerda la comparecencia ante el Honorable Congreso del Estado en sesión de trabajo en la Sala de Juntas Francisco J. Mujica, en fecha de que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios considere oportuna y de conformidad con el orden del día que se formule de manera oportuna dicha comisión, del ciudadano comisionado presidente de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Colima, doctor José Rivas Guzmán, para que resuelva las preguntas, dudas, cuestionamientos y amplíe la información al detalle sobre las reformas legales necesarias para fortalecer las facultades de dicha institución y proveer a los ciudadanos de un organismo autónomo que defienda sus intereses en materias de servicio de salud. Los demás datos específicos que al respecto disponga la dependencia, así como contestar las preguntas que sobre dichos temas deseen formularle las ciudadanas y los ciudadanos diputados. Comuníquese el presente punto de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta 57 legislatura, para que provean oportunamente en el ámbito de sus respectivas facultades a su debido cumplimiento. Los suscritos diputadas y diputados solicitamos que la presente iniciativa, compañero presidente, se le dé trámite de acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la misma sea inserta de manera
insertada de manera íntegra en el acta. Es cuanto, compañero presidente. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Francisco Rodríguez García, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse el documento presentado. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Gracias, diputada. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Rodríguez García e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 20 de junio del año 2013, a partir de las 12 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 14 horas con 55 minutos del día 18 de junio del año 2013, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. Rápido.